Pues muy buenas tardes. Estamos otra vez con la presencia de Antonio de Aro, Carlos, como siempre, acompañándonos en estas cápsulas de políticas públicas a debate. Y pues el tema, como ustedes se han podido dar cuenta, da para mucho y por eso hemos querido explotar a más no poder a nuestro invitado, ¿no? Hemos hablado de cómo se ha conformado el sistema de evaluación, hablamos de las debilidades que se tienen en ese sistema de evaluación, pero no queremos quedarnos con la perspectiva pesimista acerca de la propia evaluación, ¿no? Entonces, hemos dado esta oportunidad para que en esta decimoquinta cápsula de nuestra segunda temporada podamos hablar de lo bueno, que yo creo que sí existe, Carlos, acerca de la evaluación. ¿Cómo te va? Sí, sí. Hola, pues a mí muy bien con estos calores infernales de abril, ¿no? Ya en esta época del año, pues caótica, con lluvias, sol, calor, frío, en fin. Pero bueno, lo importante es que está con nosotros en un tercer episodio, que es el 15, el número 15 de nuestra segunda temporada, de Antonio de Aro, que solamente para recomendar, pues él es un economista del ITAM, maestro en Administración y Política Pública por el CIDE, ha sido director del PRONAFIM, ha sido consultor de la FAO, del PNUD, de la UNICEF, de la GIS, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, eh, ha sido evaluador de programas municipales, federales, estatales, de la CONAFOR, del FAIS, en fin, incluso pues ha sido recientemente valorador o evaluador del sistema de transporte integral en Mérida, de la ampliación del tren suburbano en Santa Lucía, de la extensión de la línea 4 del sistema de transporte colectivo metro del que va hacia Ecatepec, entre otras muchas cosas, y participante activo de la sociedad civil, por si faltara algo más en su currículum, ¿no? Querido Antonio, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y sí, luego de este par de intervenciones que nos has hecho favor de ilustrar el campo de la evaluación, pues, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué, qué, qué, qué hemos, qué se ha institucionalizado de manera positiva en materia de evaluación y cómo relacionarlo pues, con la sociedad civil y las agencias internacionales? ¿No? ¿Cómo ves si nos podrías platicar de eso y pues un poco de manera general hacia dónde vamos con la evaluación? Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente, Antonio de Aro Mejía. Gracias, Carlos. Gracias, Ángel, por la invitación. Otra vez, un gusto. Y bueno, sobre lo positivo y demás, creo que hay que rescatar, en primer lugar, que llevamos ya estos años desde Coneval y desde antes en tema de evaluación, y si bien he sido crítico a la estandarización, hay que hablar también de lo positivo que es hablar de una cultura de evaluación que poco a poco ha permeado y ha permeado cada vez más, sobre todo también en los ámbitos estatal y municipal de nuestro país. También a nivel internacional viene cada vez con mayor boga e incluso también a nivel de otros ámbitos como puede ser la cooperación internacional, también tiene mucha experiencia en eso, y evaluaciones también de sociedad civil. Yo creo que la evaluación viene a conformarse ya también como un aspecto casi obligado también a conformarse o pensarse en el espacio de lo público. Eh, los estados, digamos, empezaron, hablando en México otra vez, las entidades empezaron replicando mucho a la federación, este mimetismo institucional que tenemos en muchos aspectos, pero se han venido separando algunos ejercicios. Hablamos en el capítulo anterior de Evalúa DF, y yo rescataría otros también. Yo hablaría principalmente del caso de Jalisco, que lo conozco un poco, y ellos traen, si esta evaluación, más allá de los presupuestos, evalúan ciertos problemas públicos, independientemente de su presupuesto, y han estado explorando con evaluaciones participativas, en donde no es una evaluación de gabinete, sino que se busca el involucramiento de los entes públicos y de los beneficiarios en el diseño mismo de la evaluación. Eso está particularmente interesante. Han tomado replicado o asesorado también con gente de Costa Rica, que tiene en el Mideplan de Costa Rica, ha tenido experiencia en evaluaciones participativas, también ha participado FOSELA, que viene de financiamiento de Alemania, y entonces en ese lado, eh, Evalúa Jalisco ha tenido como esa experiencia y viene explorando por ahí. El caso
de evaluar de INEVAP en Durango. Están explorando también con modelos que si bien traen ciertas tendencias todavía a a los modelos Coneval, pero están tratando de llevar esto a municipios. Y eso que también me parece muy relevante porque en municipios tendríamos que tener otra lógica y otra visualización de las evaluaciones y de las acciones públicas. Evaluar los servicios públicos requiere otra forma de pensar y de definir cómo vamos a evaluar. Y ahí está el caso de INEVAP en Durango. En el caso de Morelos, también tienen como una especie de Coneval, Cueval se llama, y también han explorado nuevas metodologías, traen mucho acercamiento con el Instituto Nacional de Salud Pública. El instituto también tiene una larga experiencia en evaluaciones de impacto, en evaluaciones cualitativas. Entonces, por ahí en estos ámbitos estatales se están rescatando nuevas prácticas, se están innovando, y yo creo que eso más pronto que tarde va también a llegar nuevamente a la parte federal. Ha habido también otros ejercicios, creo que también la evaluación que hizo el INEC de la política de cambio climático con uso de teoría de cambio es innovador. En su momento el INE también hizo ejercicios importantes con estudios de caso, metodologías de estudios de caso. Entonces, poco a poco ha venido, desde otros ámbitos, vienen entrando nuevos enfoques metodológicos, y yo creo que a partir de los resultados y de estas acciones van a encontrarse en esos nuevos espacios para todo lo demás. En la parte internacional también platicábamos, también ha habido congresos de evaluación. Hace poco hubo el Congreso de Evaluación de México, ahora en unas semanas viene el de Canadá, año con año ha sido el de Estados Unidos, y en estos congresos se vienen explorando nuevos métodos. Ahorita viene una tendencia muy fuerte también al uso de Big Data, por ejemplo, y yo creo que van a encontrar su espacio, sobre todo también, incluso hasta por el tema de recursos. Mencionabas ahí en las evaluaciones que he hecho en el tema de transporte público, y ahí es un ejemplo clarísimo donde podemos usar Big Data y ver, en lugar de hacer tantos levantamientos de encuestas que llegan a ser costosos, utilizar la información que viene desde las plataformas de nuestro teléfono celular, ¿no? Y por ahí viene el caso también de políticas de ordenamiento territorial. Hace poco hicimos una evaluación para el gobierno del estado de Guanajuato, para el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, sobre la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y ahí nuestro punto, nuestra recomendación es al uso, por ejemplo, de imágenes satelitales para ver qué tanto, si se ampliaba o no se ampliaba la mancha urbana, si se estaban comiendo parte de las reservas naturales y cuáles son los sistemas de interconexión. Entonces, por allá va a haber nuevas formas de acercarse a la evaluación. Están llegando estas tendencias. Esto en su caso, cuando les dimos los ejemplos a Guanajuato del uso de Big Data y uso de imágenes satelitales, tampoco fue un invento. Eso lo hemos visto también en congresos internacionales. Entonces, yo creo que al final esto nos va a llegar a los diversos ámbitos para una mejor toma de decisiones. Creo que la necesidad también de la mejora de los programas de la acción pública finalmente es una constante. Estamos ahora en campañas, pero en general siempre estamos en competencia, y los gobiernos van a tener también que entrar en este tema de cómo dar mejores resultados. Y finalmente tienen que voltear a ver la evaluación como una herramienta de ayuda. Y por ahí lo veo. ¿Y tú crees que la parte internacional se vincula de manera positiva con los enfoques locales? Por ejemplo, todas estas evaluaciones que tienden hacia valoraciones desde los municipios, ¿no será que cada día están más influenciadas, por ejemplo, con agendas como tipo ODS, Agenda 2030? Claro. Entonces, a veces como creemos que o tenemos la falsa creencia de que lo internacional está peleado con lo local y lo local con lo internacional, y que lo nacional pues impide lo uno, impide el otro, pero creo que hay una línea bastante fluida entre ambos, que se puede hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que ya están sucediendo.
Creo que esto que nos señalas, Sí. estas experiencias, pues dan cuenta de ello, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia, alguna recomendación de cómo las agencias internacionales han influenciado las evaluaciones locales o cómo las evaluaciones locales muy municipales, muy desde territorios muy pequeños o muy inmediatos a la población han tenido que retomar enfoques más globales? ¿Cómo has visto esto? Sí, tocaste el tema de la Agenda 2030 Ujú. y lo que viene también de allá. Yo creo que es un ámbito donde justamente las agencias internacionales, particularmente las de Naciones Unidas, vienen influenciar las agendas de evaluación. Incluso creo que han influenciado, sobre todo, yo creo que en esta época, influencian más a los gobiernos locales, particularmente lo he visto en Yucatán, Oaxaca, un poco Estado de México, Guanajuato, donde, por ejemplo, los planes estatales de desarrollo ya traen los ODS ahí inmersos y están tratando de meter sobre todo el tema de indicadores alineados con la Agenda 2030. Perdón, Entonces, por allá bien. Perdón, Antonio, Ujú, pero si lo vemos bien, y por eso la necesidad de hablar de política pública en un espectro más amplio, estas ujú. agencias internacionales se han metido en los diseños de programas locales para que sean evaluados de acuerdo a la normativa Ajá. internacional. Entonces vemos que es un sistema, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves? Sí, 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 completamente. Entonces, digamos, ya no puedes pensar que tú como político diseñas todo y haces lo que te pega la gana, ¿no? Bueno, quizá el presidente actual un poco así, lo vea un poco así, pero realmente no es tanto así. Las agendas internacionales, esta agenda global conformada nos está marcando ciertas pautas y aparte son causas que sí tienen lógica e interés, o sea, cambio climático, género, ciudades, combate a la Salud, pobreza, ¿no? salud, etcétera. Entonces, Ujú. creo que son temas finalmente que tampoco no estamos peleados y ahora lo que te permite esta parte de la internacional es que tengas indicadores comparables y que puedas irte hacia diseños que sí te permitan una mejora en esos indicadores. Quizá también podamos luego debatir si esos indicadores también luego nos hacen descuidar otras cosas, pero finalmente sí coincido contigo de que la parte internacional nos está dando también ciertos elementos que nos permiten ir encauzando las políticas públicas, ¿no? Y hablando del diseño de las políticas públicas y dentro del diseño de las políticas públicas estarían los indicadores y estarían eventualmente también sistemas de evaluación, o sea, formas de evaluarlas, ¿no? Y formas participativas de que los sujetos de derecho o los titulares de derecho, que son las otroras poblaciones beneficiarias, participen activamente en la implementación, ¿no? Porque queremos mayor participación y como que se habla mucho de participación ciudadana, pero no vemos que nuestras políticas públicas estén insertando a las organizaciones o a las personas organizadas y no organizadas, por ejemplo, ya no digamos en el diseño y la evaluación, sino en la implementación, ¿no? Entonces, yo creo que estas normativas internacionales puestas en marcha en los ámbitos Sí, locales, sí. pues es una tendencia, ¿no? Creo que para allá vamos, ¿no? O cómo ven, Ángel, Antonio, Ángel. Ángel, ¿tú también cómo lo ves? Pues yo creo que, bueno, yo desde hace rato iba a mencionar, ¿no? De Mm, todo esto de lo que nos platica Antonio es lo que está en boga, ¿no? Es lo que más se discute, que participe, ¿no? La evaluación participativa, sí, la evaluación participativa, pero nada más es, ¿qué opina usted acerca de los servicios? Cuando la evaluación participativa implicaría algo más. Lo otro, desde lo local se está haciendo mucho, se experimentan muchas cosas, pero siempre el gobierno federal con esta bipolaridad, por llamarlo de alguna forma, de querer descentralizar en algún momento, no en la 4T, obviamente, pero primero querer descentralizar pero controlar todo, ¿no? Y vía presupuestal que ponía ese corset, pero esto que nos menciona Antonio de estas experiencias que nos enseñan que sí hay formas de darle la vuelta o de proponer unas alternativas más adecuadas para evaluar ciertos aspectos que no tienen que ver con la gran política para millones, sino a veces para miles de personas que también es importante que se atiendan, ¿no, Antonio? Sí, sí, completamente. Y yo creo que
No sé, alguna vez en algún congreso le preguntaban, oye, y nada más se debe evaluar la federación y los estados deben ser los únicos en evaluar, porque los municipios no tienen recursos y no tienen las capacidades. Y alguna persona decía, no, pues sí, la verdad es que no tienen recursos, no tienen capacidad, mejor que ni evalúen. Pues no, yo creo que no, porque los municipios son justamente donde se desarrolla la vida pública de los temas más sustantivos para las personas, lo que ellos valoran, lo que ellos viven, sus ciudades, su entorno, etcétera. Y la verdad es que el tema de la agenda internacional está muy hacia ver lo local, porque yo creo que las políticas, así como decíamos de la política social, subsidios, en general la evaluación siempre estuvo centrada en lo nacional y lo local estuvo olvidado por muchos años. Y la agenda internacional viene a reforzar la localización y la evaluación, en este caso, los indicadores de lo local. Entonces, yo creo que esa parte va a ser muy positiva y como la competencia también es bárbara a nivel de lo local, yo creo que ahí es donde va a venir un buen repunte de temas de evaluación y de indicadores. Muy bien. Pues Antonio, la última pregunta ya para ir cerrando, Carlos, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu expectativa de la evaluación, tanto a nivel, a lo mejor a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos esperar, dado el entorno que tenemos con esta fuerte centralización, con este fuerte control, con estas políticas de austeridad y con estos problemas que se están generando entre el gobierno central y los gobiernos locales y el soslayamiento, como siempre, de los municipales, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Bien, la verdad es que a nivel ciudad no veo ahora una buena perspectiva. Los presupuestos a evaluación se han disminuido en esta administración. No se ven nuevas metodologías, nuevos alcances en la parte federal, pero eso siempre hace surgir nuevas oportunidades. Y vienen oportunidades desde lo local, desde lo municipal y también Desde desde la sociedad academia, civil, ¿no? desde la academia y desde sociedad civil. Yo creo que ahí diversas organizaciones, bueno, ya mencionaba GESOC, pero Mexicanos Primero, Justa, Salud Justa, están haciendo ejercicios de evaluación que incluso deberían ser del ente público, pero están haciendo desde la sociedad civil. Y allí es donde va a venir, ante la falta de evaluaciones a nivel federal, la sociedad civil o los estados municipios van a estar sacando resultados y viéndola con lupa qué es lo que está pasando. Salud Justa, por ejemplo, bueno, no sé si Salud Justa, no me acuerdo cómo se llama la evaluación, pero hacen una evaluación de políticas sobre las políticas de disminución de fumadores en México, ¿no? ¿Qué está pasando con el nivel de tabaco, de consumo de tabaco en México? Entonces, es un ejemplo. Entonces, los espacios que deja la federación, alguien los va a tomar. Entonces, yo creo que por allí, bueno, nosotros como evaluadores hay que estar ahí y hay que estar, Hay que tomar la estafeta, hay que ¿no? tomar la estafeta, la academia hay que tomar la estafeta, Ah. ¿no? La evaluación empezó en la academia también, hay que recordarlo. Entonces, después se salieron, pero creo que puede retomarla también. Y hay que repensarla, hay que verdaderamente incorporarle mecanismos alternativos, innovadores, ¿no? Más flexibles, más amplios, qué sé yo, ¿no? Creo que sí, la tarea de las universidades, este llamado, pues es justamente para este momento. Pues mi querido Antonio, han sido 3 capítulos muy, muy ricos, ¿no? Donde se hizo una exploración desde lo más crítico hasta lo más alternativo, desde los antecedentes más inmediatos de la disciplina hasta su situación actual en México. No sé, Ángel, si tú quisieras preguntar ya una última cosa al maestro de Aro, pero a mí nada más me gustaría ya para cerrar, pues, ¿qué recomendaciones da una persona con el nivel de conocimiento de Antonio de Aro para los jóvenes? Digo, tanto Antonio como nosotros, pues, estamos en el mundo de las universidades y estamos lidiando todo el tiempo con jóvenes que generacionalmente, por cuestiones contextuales, pues tienen problemas de inserción laboral, las cuestiones emocionales, depresivas, están muy en boga en estas generaciones. ¿Y cómo decirles que
no estoy diciendo que la evaluación sea un antidepresivo, por supuesto que no, pero ¿cómo decirles que la evaluación es un campo a desarrollar y cómo los motivarías, Antonio, para que se fueran por el lado de la evaluación como una práctica profesional amplia, rentable, libre, autónoma? ¿Qué palabras les dedicarías? Y si esas últimas palabras pues fueran dedicadas a la población juvenil que sigue a políticas públicas a debate. ¿Cómo ves, Antonio? No, muy bien, gracias. Qué buena pregunta. La verdad, me encanta porque para mí el tema de la evaluación me ha sido apasionante. Llevo desde 2003 en esto. Fíjate. Y es porque cada tema voy cambiando. Mi mente siempre está en constante evolución. De repente estoy en educación, de repente estoy en medio ambiente, de repente estoy en salud, transporte público, etcétera. Y eso, la evaluación te permite siempre estar en constante evolución intelectual. Te da mucha felicidad justamente porque estás siempre en constante evolución. Pero más allá de eso, de mi satisfacción personal, el tema de la evaluación es un campo que todavía hay mucho espacio para trabajar, y el tema de formación debe ser no tan solo, y esto es muy importante que quiero subrayar, no tan solo es en conocer políticas públicas o las bases de políticas públicas, es también conocer mucho sobre métodos, epistemología, métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Un buen evaluador conoce diversos métodos y sabe sus limitaciones de cada uno, entonces le puede recomendar al ente público o a la organización de sociedad civil cuál es la mejor alternativa metodológica para contestar una pregunta que se ha hecho, ¿no? Y entonces allí es donde viene esta riqueza o esa motivación que es para todos los jóvenes ávidos de seguirse preparando, de que se preparen no tan solo en políticas públicas, se preparen también en métodos de todo tipo, cuantitativos, estadística, econometría, ahora ciencia de datos, big data, y en cualitativo, si se van a lo cualitativo, pues hay muchas escuelas de antropología, de sociología, etcétera, donde también van a encontrar algunas herramientas que les van a servir para la evaluación. Perfecto, pues querido Antonio, pues muchísimas gracias. No sé si Ángel Mundo quisiera agregar algo o pues ya vamos cerrando. ¿Cómo ves, Ángel? No, a mí me parece bueno, a veces mi mente también empieza a divagar, ¿no? De esto que decía Antonio, pero pues esto que dice que te abre muchas expectativas la evaluación justamente en el campo de cómo acercarte al conocimiento, ¿no? De las metodologías justamente para que se puedan poner en práctica y estar en continuo desarrollo y en continua actualización, que pues a veces es algo que se queda de lado incluso en la academia, ¿no? O sea, eh, ahorita... bueno, mencionaba Carlos Ornelas en una columna esta semana que en la UAM, por ejemplo, puedes tardarte lustros en modificar un plan de estudios y que cuando ya lo apruebas, pues ya quedó completamente obsoleto, ¿no? Entonces, esto que nos menciona Antonio de estar en continuo y en un proceso permanente de actualizaciones ideal y que ojalá y se pudiera hacer de la forma en la que lo dice Antonio, porque bueno, yo me empecé a reír recordando la odisea que en estos momentos en México se está experimentando para modificar los libros de texto gratuito, en donde el encargado de hacerlo le solicita a los capacitados que le resuelvan el problema al capacitador, porque no sabe cuál va a ser la metodología que se van a usar, ¿no? Entonces, estamos en estas bellas paradojas de nuestro lindo México, que pues, como dijera Germán Deza, yo siempre se lo repito a mis alumnos, estaríamos muy aburridos si viviéramos en Suiza. Por eso en México siempre estamos en este enorme proceso de las paradojas y de ver qué es lo cómo solucionamos todos estos problemas que se generan por los que tendrían que dar la solución a los problemas, ¿no? Pues yo con esto cerraría, Carlos, Antonio, pues no me queda más que agradecerle a Antonio, pues mucho gusto, es la primera vez que tenemos la posibilidad, al menos en mi caso, de platicar contigo, Antonio, y pues agradecerte justamente tu presencia en estas 3 cápsulas que pues es el primero con el cual nos llevamos tantos episodios. No sé cómo veas, Carlos. No, pues nada más de decirle a Antonio si quiere regalarnos unas últimas palabras y pues ya cuando cerramos, ¿cómo ven? Gracias, Carlos. No, nada más cerraría nuevamente
agradeciendo y motivando a que sigan investigando sobre políticas públicas. Es un tema apasionante y no tan solo evaluación, sino todos los temas de políticas públicas son muy interesantes y felicidades por su programa. No, pues gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, pues agradecemos a todo el público que nos ha regalado su atención en estas 3 cápsulas sobre evaluación de política pública. Ya en la temporada 1 teníamos algunas indagaciones sobre el tema, pero no habíamos invitado a una persona experta. Bueno, había estado con nosotros Pilar Berrios, la doctora Pilar Berrios, que también nos habló de su experiencia en EvaluADF, pero también se concentró en temas como de planeación, ¿no? Pero más grosso modo en evaluación, pues fue con nuestro estupendo exponente del maestro Antonio de Aro Mejía. Muchísimas gracias. Espero les gusten estos 3 episodios y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego y síganle dando like. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.